Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a El Pentágono, son las 8 de la noche con 2 minutos, estamos en vivo acá en Televisión Universitaria y este programa va a ir a todo el mundo, tenemos muchísimas visitas gracias a todos los que hacen posible. Uno, el Observatorio Boliviano de Opinión Pública y de Medios de Comunicación hace posible que este programa pueda verse en todo el mundo a través de YouTube, eso por un lado, y además la posibilidad siempre de llegar a ustedes. Hoy quiero darle la bienvenida a Francesco, ¿cómo estás? Como siempre, a Mary. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Todo bien? Gonzalo Mendieta, ausente con licencia, creo que en su casa no le dieron permiso hoy para venir, ni modo, vamos a pasar por alto, pero voy a darle la bienvenida al licenciado José Ágreda, economista. ¿Cómo estás, José? Qué gusto. Muchas gracias, Mario, buenas noches. Primera vez en el Pentágono. Primera vez. Espero que no sea la última. No, esperamos también eso. Él es economista, sí, es catedrático de la EMI, y en otro par de universidades, pero yo lo recuerdo a José Ágreda. Él es general de la República, ha sido jefe de Estado Mayor del Ejército, ha sido secretario general del Consejo Nacional de Defensa Nacional. Del Estado Plurinacional. Sí. Muy largo. De Defensa. Consejo Nacional de Defensa, además ahí está, ¿no? Sí. Ya retirado en la letra A de disponibilidad, ¿no? Ya estoy jubilado. Jubilado. Estoy jubilado. Como todos nosotros, creo, menos Mary, que es muy jovencita. Bueno, vamos a empezar. Hay varias cosas, hay varios temas. Queríamos traer a un candidato hoy, pero dije, qué aburrido, un candidato para que nos cuente la misma historia de lo que se está haciendo o lo que no se está haciendo. Bien, vamos a hablar de varios temas. Uno de ellos, y el más interesante, creo, en los últimos horas, en los últimos días, ha sido la presencia de la ministra Nemesia Chacollo en el Congreso Nacional. Mucha gente dijo, tongo, es un tongo. El tongo es esa puñeteadura que aparentemente se dan los cachascanistas, pero que en realidad no se hacen daño. A veces un poquitito, pero se me chispoteó, una cosa así. ¿Quiénes llevaron a Nemesia Chacollo a una interpelación? Fueron los propios masistas. Las preguntas parecían las de punteros derecho de algún equipo para que Nemesia pueda cabecear solita frente al arco, y obviamente, como se podía prever, casi en todas las legislaturas ha ocurrido eso. En la UDP no, hubo muchas censuras a los ministros, alguna que otra por ahí en el gobierno del doctor Pastensoro, alguna que otra ahí en el gobierno Sánchez Lozada, pero generalmente terminan así, con lo que ha concluido en la interpelación de Nemesia Chacollo, es decir, con voto de confianza, con voto de aplauso, y todos felices, y todo ha sido aclarado. Lo que no entiendo es por qué, aunque hay medios que ya están comenzando a moverse, por qué el Congreso no forma una comisión multipartidaria que vaya al lugar de los hechos, así de simple. Que agarre y diga, bueno, señores, vámonos a tal lugar donde hay una gran represa construida con 1 millón de bolivianos, y nos muestren la represa, así de simple. O algún proyecto de riego, o un proyecto de construcción de una lechería, ahí, cría de chanchos, ahí. Lo que ha hecho la periodista Claudia Saruco en Página 7 hace un año, un poquito más. Es decir, ir al lugar de los hechos y decir, señor, ¿dónde está esta carretera? ¿Qué carretera? Esta que estaba acá. Bueno, ¿sabe qué? Tuvimos que utilizar el dinero para otras cosas. Así se debe investigar. ¿De qué sirve que venga la ministra Nemesia Chacollo y diga, ¿sabe, señores, yo recibí tanto, estos son las personas que se han entregado, y gracias, un aplauso para todo el mundo? Bien, pero ¿para qué quieres eso, Mario? Lo que estás pidiendo en realidad es que se desperdicien otra vez recursos económicos del Estado, porque ¿quiénes van a conformar esa famosa comisión que tú estás pidiendo para investigación del caso del Fondo Indígena? Van a ser los mismos que han interpelado a la ministra Chacollo. No, multipartidario estoy pidiendo. No, pero multipartidario. ¿desde cuándo? Ya no existe, eso no existe, Mario. Pero que vayamos con nuestra camarita. ¿Cuál sería el problema de ir a, no quiero mencionar ninguno, pero aquí a unos 50, 60 kilómetros? Pero quizás, sabes que habría que pensar en una instancia independiente, cosa que es muy difícil en esta coyuntura. Mira, yo no creo francamente en la persona que está interviniendo el Fondo Indígena, que ha sido nombrada por la propia ministra Chacollo.
yo no creo que ella vaya a hacer una investigación seria. Mucho menos creo en una comisión parlamentaria, por muy multipartidista que sea, porque siempre va a tener la presencia arrolladora del MAS, tal como ha sucedido en la interpelación. Y tampoco creo, menos todavía diría yo, en la Fiscalía, porque estamos viendo cómo maneja la Fiscalía los temas, absolutamente politizados, absolutamente interesados de manera injusta. Ese es el resumen. Entonces, quizás una instancia que haga una auditoría externa a las obras, yendo, como tú dices, al lugar de los hechos, a verificar si es que se ha hecho, qué cantidad de obras se ha hecho, cuánto por ciento se ha ejecutado, quiénes son los responsables, hablando con los supuestos beneficiarios. Eso sí podría quizás dar resultado, pero me temo que no hay voluntad política para hacer ni siquiera esta auditoría externa, porque ya se ha nombrado una interventora y esa interventora ha sido nombrada precisamente por la ministra Chacón. Le estoy preguntando dónde queda la posición del Contralor. Bueno, Mario, yo tengo una posición similar, porque yo creo que hay que dejar un poco a la ley. La 1178 es concreta. El último sistema, de los 8 sistemas que tiene la 1178, indica que el control debe ser interno, que quiere decir que en todo momento se debe controlar, no el directorio, sino el director ejecutivo, porque el directorio tiene una formación distinta, no dice en su constitución, de los estatutos, la tarea de administrar. O sea, cualquier director de cualquier entidad privada o pública. ¿La 1178? La 1178 es la ley SAPCO. La SAPCO dice el último... en la que se apoya la Contraloría para ser... En realidad es una ley marco, en la cual todas las entidades que reciben fondos o fiscales deben rendir de una manera u otra, ¿no es cierto? Entonces el último subsistema dice que debe haber un control interno y hay un control externo posterior al hecho, una vez de que ya se han cerrado los balances y demás cosas. Estamos en esa fase. O sea, lo que pasa es que en este momento todo el mundo quiere saber los resultados y hay que darle tiempo. Ahora, en los estatutos del decreto de conformación del FONDEU, que es el 28571, el decreto supremo, no le da tareas al directorio, ¿no?, de administrar. Y un directorio, una entidad pública o privada, no tiene la potestad de administrar nada. Para eso elige un administrador, un gerente, en este caso un director ejecutivo. Y el director ejecutivo es el quien debe hacer cumplir todos los procesos establecidos por la ley. Es decir, el administrador no tiene, perdón, el directorio no tiene ninguna responsabilidad. Ninguna responsabilidad sí, pero de administrar aprueba, ¿no? Desde luego. Ahí hay un inicio de responsabilidad. Si es que estás aprobando la dotación de recursos del Estado, mínimo tienes que tener una responsabilidad de saber dónde están yendo esos recursos. Saben dónde están, pero lo que están pidiendo es el seguimiento. Y el seguimiento, ya les digo, es un problema de control interno y un control de auditoría externa. Dice ahí la ley le dice eso, ¿no? Hay una entidad de auditoría interna. Pero el dictamen de la Contraloría nombra el directorio como uno de los responsables, ¿o me equivoco? No, está bien. Entonces, es decir, el momento que uno aprueba un proyecto, debe haber leído por lo menos el informe que le mandan las autoridades ejecutivas, que dice, está bien dar $1 millón para crear una jaula de pájaros, qué sé yo. Y después en esa región no hay pájaros, por ejemplo, puedes decir, ¿para qué van a hacer la jaula de pájaros? Es decir, hay una responsabilidad del directorio en cuanto aprueba los proyectos. Decir, como dijo el presidente del Senado, que la ministra Chacollo no tiene responsabilidad porque no manejó un centavo, es decir algo lapaliciano. Es decir, todos estamos de acuerdo, nadie pone en duda que ella no manejó, no tuvo recursos en su bolsillo. Pero el directorio tiene una parte de responsabilidad, no es responsable de la ejecución, no es responsable como las autoridades ejecutivas, eventualmente los técnicos, pero cada uno Francisco, tiene... lo veo a José mover la cabeza negativamente. A ver, el término primero. Estamos hablando de responsabilidad, no de culpabilidad. Responsabilidad. ¿No es cierto? La ley dice, es culpable, no, pero es responsable, José. La ley 1178 justamente tiene una de sus acápites que indica la responsabilidad por la función pública. Entonces, el directorio no tiene función administrativa. El Estado otorga por muchos canales recursos a muchas personas. Imagínate el Ministerio X que dé a un funcionario para que realice un proyecto X y que no vaya bien,
y que sea responsable el ministro. No es así. Preguntarle al exministro de Aguas. No había agua en Uyuni, ¿qué pasó? Pero es otra cosa, no cumplió su responsabilidad, pero no tiene un aspecto de connotación de auditoría interna, de responsabilidad, que dónde ha ido los recursos, etcétera. Él no cumplió su función por aspectos no sabemos. ¿Pero de qué le responsabiliza la Contraloría al directorio entonces? Porque la Contraloría emite un dictamen y ahí está el directorio involucrado. Dígame usted, ¿cuál es la responsabilidad que tiene el directorio según la Contraloría, no según nosotros? La Contraloría en ningún momento ha dicho que el directorio es responsable del mal manejo de los recursos. Lo que sí ha determinado la Contraloría es una lista de proyectos que deben ser auditados y revisados. Pero no ha dicho el directorio es responsable. Está aquí tengo los estatutos. Pues sí, los estatutos. Mira, la ley SAFCO es muy clara. Se ha eliminado el control previo. Ya no hay más control previo tras la ley SAFCO, que viene de hace muchos años. La aprobó en el gobierno de Jaime Paz Zamora. El contralor era Antonio Sánchez de Lozada. La ley SAFCO viene desde ese momento. Se eliminó el control previo precisamente para eso, para que no digan hay control previo, la Contraloría ha dado luz de verde y ya no tenemos responsabilidad. Ahora hay una responsabilidad posterior. Ahora bien, José, no es el punto, no estoy hablando, yo no hablo de eso en ningún momento, estoy hablando de hacer un seguimiento, que hagamos un seguimiento entre todos. ¿Qué nos cuesta? Yo recuerdo hace poco esa famosa Comisión de la Verdad que se formó en la anterior legislatura, no sé si recuerdan, a propósito de esta red de corrupción, todo el entramado que hubo detrás del Ministerio de Gobierno. Entonces, haciendo un paralelismo con lo que está pasando ahora, la oposición, teniendo la menor cantidad de diputados que tiene ahora, porque ahora está mucho más fuerte, yo me pregunto, siendo un poco más pragmático como dice Mario, ¿por qué no forma una comisión la oposición y empieza a hacer fiscalización a esto? No necesariamente pensando en que tiene que estar formado esto por una comisión multipartidaria, porque además ya tienes el informe de la Contraloría y es muy contundente en ese sentido, ¿no? Entonces a mí me llama mucho la atención la poca capacidad de movilización y además de iniciativa que tiene la oposición en este juego. Primero, que no serviría de nada, porque no tendría ningún valor legal ni nada. Incluso podrían ser acusados de usurpación de funciones. ¿Por qué? Porque no tendría la anuencia de la mayoría parlamentaria para conformar esa comisión. No es así nomás de que conformas y te pones a investigar, ¿no? Yo quisiera decir dos cosas sobre la interpelación en sí. Ustedes han dicho que no ha habido ninguna sorpresa, lo que se esperaba, ha faltado poco que la llevaran en hombro. Pero para mí ha habido dos sorpresas. Y voy a decir cuáles son las sorpresas que yo me he llevado. Lo primero, la línea de defensa de la ministra Chacollo no ha sido lo que dice el licenciado Agre. Decir yo no tenía ninguna responsabilidad, sino lanzarse contra los movimientos sociales. Es decir, los que han manejado el dinero son los movimientos sociales, vayan a buscar a ellos. Delante de la mirada complaciente del vicepresidente, el cual unos días antes había dicho no me toquen, los movimientos sociales son sagrados, inclusive utilizó palabras como esa. Entonces la consecuencia a veces entre lo que se dice y cuando hay que defender intereses, eso me hace pensar que la ley tiene que aplicarse a quien, sin miramiento, le toque a quien le toque, excepto a un cierto nivel de autoridades, las cuales son intocables. Y la segunda es un poco la decepción de una interpelación. Un diputado, Juan Calle, tomó 4 minutos. Esa es la interpelación que hizo sin hacer ninguna pregunta. Decir, para no decir nada nuevo, que el Fondo Indígena, la conquista del movimiento, nada. Para eso se necesita una interpelación. La que habló más fue la diputada Juana Quispe, que repitió lo mismo en realidad fue la ministra que repitió después, que dijo que la culpa lo tienen los movimientos sociales, son los responsables del mal manejo y hay que investigar a ellos. Y además dijo también una gran verdad, que no todos los proyectos son fantasmas, faltaría que todos fueran fantasmas. Pero la decepción más grande son de los jóvenes políticos que han venido a hacer una nueva concesión de la política. Está Manuel Canelas, con nombre y apellido,
que se alineó totalmente, en lugar de asumir su condición de diputado nacional y hacer una interpelación, hizo un recuento de cuáles son los reglamentos, los estatutos, etcétera, y finalmente para decir que la solución es controlar más de cerca a los técnicos. Eso fue la gran sugerencia que vino. Al margen de esto, cuando se habla de juventud, de nuevas políticas, de nueva manera de ver la política, uno se lleva después estas decepciones. Te vas a encontrar con varias cosas en esta investigación. Te vas a encontrar con casuismos, indudablemente. Alguien muy cercano a varios proyectos me contaba que la persona que había recibido ese dinero había muerto y que el dinero que había recibido estaba en su cuenta personal y que un juez determinó que pase a su familia, obviamente. Es decir, si entra a tu cuenta personal, tiene que entrar allá. Segunda cosa, es que no en todos los lugares, en realidad en la mayoría de los lugares donde se ha recibido este dinero, no hay bancos. Entonces la entrega fue en dinero en efectivo. Se entregó en efectivo, sobre todo a los dirigentes, porque se han contratado administradores. Ellos son culpables, los administradores, no han tocado un centavo. Hablo con haciéndome eco de esta persona que me habló y me dijo: Mario, yo soy el administrador de 3 o 4 proyectos y no he recibido un centavo. No he firmado un cheque, no he hecho nada y no me van a venir a meter en el cuento de que yo soy el culpable de todas las cosas, cuando son los dirigentes que han recibido ese dinero en efectivo y no sé qué han hecho. En realidad, yo voy a ratificarme lo que dije en el primer programa que tratamos este tema del Fondo Indígena, y tiene que ver con el aspecto político. Yo lo que creo es que lo que se va a hacer con esta investigación es sacar de juego a ciertos dirigentes incómodos. Algunos dirigentes disidentes, algunos dirigentes que han hecho la marcha por el TIBNIS, algunos dirigentes que están pidiendo muchas cuotas de poder al movimiento al socialismo, van a mantenerse a raya después de haber conocido el informe de la Contraloría. Ni siquiera los van a llevar tal vez a juicio, pero solamente con el hecho de haber puesto el informe de la Contraloría en la mesa, ya los tienen a raya. Y me parece que el objetivo ha sido cumplido, y por eso es que el vicepresidente ha dicho: no se debe tocar los movimientos sociales. Vayan, métanse con los dirigentes, concretamente aquellos que hayan recibido el dinero en sus cuentas, pero no se metan con los movimientos sociales. Me parece que el fondo del asunto es mantener a raya a ciertos dirigentes sindicales. Pero no se puede generalizar tampoco, ¿no? No, bueno, desde luego, los problemas de falta de rendición de cuentas son personales, y no en este caso la máxima autoridad, la MAE que se llama, la máxima autoridad ejecutiva, el director ejecutivo del Fondo es el responsable, porque él conoce pues todas las leyes. Él tiene que manejar y tuvo que haber establecido procedimientos. De hecho sí está en la cárcel, claro. Hay que esperar, pues ese es el camino. La ley dice eso, ¿no? Hay un pecado original que yo dije en el primer programa que tocamos también. A ver, si le parece lógico que recursos que son del Estado terminen en una cuenta particular. Yo creo que esto va en contra de todas las normas que existen. Dineros públicos no puede ser entregado a una persona particular, a Mario, por más que sea el presidente de una federación, de un sindicato, de lo que sea. Son recursos públicos, el que responde es el que da. Hay una responsabilidad originaria en eso, original, en el ministro de Finanzas, que entrega recursos fiscales a entidades privadas, porque hasta prueba contraria, los movimientos sociales son instituciones privadas que tienen su propio reglamento, se eligen por asamblea, donde el Estado no tiene nada que ver. Yo entiendo un poco la ministra Nemesia Chacollo cuando dice: yo voy en un directorio, soy una representante del Estado y los demás son todos representantes, 2 por cada grande federación, que deciden: aprobamos esto, y evidentemente no aprueban estudiando, aprueban porque sus bases o sus dirigentes de base le han obligado a aprobar eso. Entonces, yo creo que una solución real es que no se entregue dinero, hay que entregar obras, y las obras se entregan como hace el Estado, hace un contrato, se da un adelanto, se da una garantía y después va.
aunque sea en la comunidad más remota, la empresa que va a hacer ese trabajo tiene que actuar según las reglas. Me parece que el gobierno ya ha tomado la decisión de hacer un rediseño del fondo indígena, ¿no? Porque está claro que el pecado original de esta situación es ese, el diseño del fondo. ¿Cómo se puede diseñar solamente con dirigentes indígenas sin una entidad ejecutora eficiente? Eso es lo que ha faltado y me parece que eso es lo que ahora se pretende hacer. Y un apuntito más que quería comentar respecto a la interpelación. Aquí Marcelo decía el tema de la oposición y todo. Yo creo que el tema de la oposición, donde se han aplazado es en dejarse ganar por el MAS, en plantear la interpelación a la ministra. El MAS ha planteado, les ha madrugado, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para salvarla a la ministra, tal como lo ha hecho. Ni siquiera para que sea sometida a las preguntas, porque sabemos que en la votación de todas maneras iban a ganar, ¿no? No iba a haber censura, de todas maneras. Pero, por lo menos, si es que la oposición hubiera planteado esta interpelación, se hubiera dado el lujo de hacerle las preguntas que quisiera la ministra. Pero ahí realmente cero iniciativa, se han dejado ganar con el MAS y esos son los resultados. Bien, tema agotado creo, y vamos a ir a un corte y luego de los mensajes vamos a hablar de un tema un poquito más actual, etcétera, de lo que viene, elecciones municipales desde otra perspectiva. Luego los mensajes, por favor. Bien, hemos vuelto, nos han sorprendido a todos. La producción está muy bien hoy día. Bueno, encuestas. Hoy ha publicado Página 7 unas encuestas interesantes. Como diría mi abuelita, sigue está lo mismo. Así decía, para decir, no ha cambiado mucho, muy poco, creo, ¿no? Ha habido cambios sustantivos en el alto, 19% se ha movido la intención de voto, en el sentido que Edgar Patán ha bajado 6%, el efecto de video famoso del sobre, ¿no? Y Soledad Chapetón ha aumentado 13%, 13 más 6, 19. Uno ha bajado 6, la otra ha aumentado 13, ahora la distancia es casi inconmensurable, digamos, 22-48, más del doble. A ver, y si le sumas los no saben, nos responde... 14%. 14%. Ni así la agarra Soledad. Obviamente hay un defecto, yo que he visto en esta muestra. La muestra son 3.000 encuestas que han hecho, pero son 2.400 en La Paz, 384 en el Alto, de manera que el error en La Paz es 2%, en el Alto es 5%. Y el error en las provincias todavía es peor porque tienen mucho menos, que son 216 encuestados, 7% de error. Entonces, lo que dice también el Negro Arias, hay que tener mucho cuidado en sacar conclusiones del alto, porque digamos la muestra es pequeña, hay todavía un efecto de voto duro y cosas que pueden suceder el día de las elecciones, ¿no? Con el tribunal que tenemos uno puede esperar cualquier cosa, digamos. Pero es la ciudad que más ha variado, digamos. Más ha variado, y una está en ascenso y la otra está en descenso. Entonces sabemos que la tendencia también de nuestra electoral es subirse al carro del ganador. Pero hay un dato también que me interesaría a mí explicar un poco. Hablamos del margen de error, ¿verdad? Para los que más o menos nos acercamos a este tipo de cosas, de estudios, el margen de error tolerable en una encuesta es del 3%. Si supera la barrera del 3% ya no es tan confiable y va reduciendo su nivel de fiabilidad. Entonces decía Francesco, es verdad, en el alto hay 5% de margen de error. Pero además está la última columna ahí donde dice, está bien, Soledad Chapetón subió, pero ojo, hay un dato que no se muestra aquí en la encuesta, pero está en las columnas, que se refiere al tema de la volatilidad del voto, que quiere decir que en gran medida la gente va a votar por Soledad Chapetón probablemente, pero al mismo tiempo va a votar cruzado. Es el alto donde se muestra en mayor medida esa tendencia fuertemente. Eso significa, por alcalde, un voto, pero por otro concejal. Exactamente. Entonces, a ver, la volatilidad un poco lo que te explica es la probabilidad de que una persona migre de una tendencia de voto hacia otra. Y en el alto la volatilidad es muy fuerte. No existe una polarización tan elevada y tan contundente como está en el municipio de La Paz. Entonces, lo que yo haría, si fuera Soledad Chapetón, es polarizar las cosas. Ahora mismo pararla
y empezar a polarizar la situación en el Alto para que el voto que ya tienes consolidado se vaya endureciendo más y se vaya consolidando de algo más. Y que no le favorezca el tema Patana para que después, si bien Patana no va a ser alcalde, bajo los datos de la encuesta, su consejo sería adverso a Soledad Chapetón. Yo creo, para aclarar, un momento, no es tanto la volatilidad del voto. Los que dicen votar por la Soledad dicen que no cambiarían su voto en 54% y que están muy convencidos de votar por ese candidato 30%. La volatilidad se refiere a lo que decía Mario, de votar por Chapetón como candidato a alcalde, pero el corazón masista se mantendría para votar por los concejales. Lo que y esto haría ingobernable. Exacto, pero el problema es para el presidente Morales. Es decir, votas por la alcaldesa Chapetón, votas por un concejal del MAS, haces de la alcaldesa, haces una alcaldesa de oposición, un consejo municipal del MAS, y el presidente se va a ver en figurillas porque, como ha dicho que no va a trabajar con la oposición, ¿con qué oposición va a trabajar ahí? Con Soledad, pero tiene un consejo municipal absolutamente el MAS, va a tener que trabajar, no entiendo nada. Esa es otra de las chambonadas, ¿no? Yo creo que si tú te pones a pensar por qué el MAS está obteniendo estos resultados en estas encuestas tan pobres, no tan buenos como hubiera esperado el presidente Evo Morales, uno de los aspectos yo creo que tiene que ver con la declaración del presidente Evo Morales, en el sentido de que no va a trabajar con la oposición. Lo que pasa es que los bolivianos en general decimos, pucha, si es que me chantajeas, con más ganas pues lo hago, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que está pasando, por un lado. Por otro lado está el efecto del video de Patana, que ha sido muy contundente. Está la gestión del alcalde de La Paz, Omar Rocha, que yo creo que sí le está perjudicando al candidato Mendoza, de hecho él lo ha admitido. Está el tema del fondo indígena, que le ha afectado directamente a la candidata Felipa Huanca, también del MAS, y ese es otro aspecto que ha sido muy duro para el partido del presidente. Y finalmente yo creo que alguito de discriminación en contra de esa candidata. ¿Y por qué digo eso? Porque si ustedes se ahondan un poquito más en la encuesta, dice, preguntan, ¿quién cree que es el que mejor conoce La Paz? Automáticamente la respuesta es Félix Pazzi. ¿Quién cree que más soluciones le puede dar porque está más preparado? Félix Pazzi. ¿Quién cree que es más honesto? Félix Pazzi, ¿no? Entonces, de entrada, diría que más o menos esos porcentajes van más o menos por el 50% a favor de Pazzi y más o menos por el 20%, 19% a favor de Felipa Huanca. Yo creo que ahí hay un poquito de discriminación en el sentido de decir, la que menos conoce, la que menos soluciones tiene, la que menos preparada está, es la candidata Felipa Huanca. Pero a la vez, pese a que este encuestado masista dice, ella no conoce, ella no sabe, a la hora de decir por quién va a votar, termina diciendo voy a votar por el MAS, porque es el famoso voto duro del MAS. Por ejemplo, hay 19 o 18% que dice ella no puede, ella no va a dar soluciones, qué sé yo, pero hay un 30% más o menos de gente que dice que votaría por ella. Significa que es un voto partidario, un voto por presidente Evo Morales. Eso se puede interpretar quizás con la idea esa de yo jalo desde arriba al presidente a los otros candidatos. Quizás de alguna forma se podría presentar. Ahora pero también, eso tiene un techo, ¿no? Exactamente. Se ha demostrado que tiene un techo, sí, porque al final el que está arrastrando más es el candidato local, no el presidente Evo Morales, porque si no, en todo el país estaría ganando el MAS. Sí, pero a nivel provincial en La Paz es lo que a mí me llama mucho la atención. Decíamos, ese margen de error es muy fuerte y es mucha duda ahí, porque no me fiaría del todo el dato de gobernador con esta encuesta, la verdad. De hecho, ninguna, ¿no? Porque si tú te fijas, si es que los candidatos se pondrían a dormir en sus laureles solo porque están ganando en una encuesta, estaríamos realmente en serios problemas. Más bien yo creo que lo que hacen es apretar el acelerador. Fíjate que Revilla ha bajado 5 puntos, según la encuesta, demuestra que nada está dicho. Sí, pero en La Paz, la anterior encuesta, en el municipio de La Paz, el margen de error era de más de 5%. En cambio en esta, el margen de error es 2%. Yo creo que ahí dices que ese es más real. Sí, yo creo que ahí se ha profundizado. Pues, ¿alguien me puede dar el porcentaje de indecisos en La Paz, en la 8%. ciudad? 8%. ¿Y en el Alto? 14. Y en la gobernación 14. 14. Tengo otros datos yo. Tengo datos muy confiables. Ha bajado mucho. No, los indecisos en La Paz son 12%. Los indecisos en el Alto son 14% y en el departamento son 14%.
Sí, pero dentro de esos márgenes. Ahora, hay que ver dos cosas. Es verdad que ha habido errores que han provocado estas diferencias. De hecho, como hace notar muy bien Zelaya hoy en página 7, el presidente ha pasado de amenazar de la coacción a ruego. No me van a decepcionar, por favor, no me abandonen. Voten por mí, no me abandonen. Ya es un poco patético, ¿verdad? Por otro lado, creo que hay una conciencia ya en el MAS de la mala elección de sus candidatos. Ya hemos repetido varias veces que la manera de elegirlo ha sido escuchar demasiado a los movimientos sociales. Otra vez, si no quisiera parecer enemigo de los movimientos sociales, pero tienen su lugar y hay que poner también codo. Las juntas de vecinos del Alto han impuesto la reelección, como candidato a la reelección, a Patana, cuando la gente no lo puede ver, y no lo puede ver, no lo digo yo, porque dentro de la encuesta se pregunta por quién no votaría nunca, y el porcentaje más alto de todos los candidatos es contra Patana. 36% no votaría nunca para Patana. En el Alto, el 36%, donde hay mayoría masista, que no quiere, esa es la persona que no quieren. Entonces ha habido un gran error. Lo de Felipe Huanca, hemos dicho también, es imposición, pasanaco, si quieren, entre los movimientos sociales. Le tocaba a las Bartolinas, que ponen una Bartolina sin averiguar bien si la candidata se sostenía frente a otro candidato fuerte indígena como Spazzi. Y en el caso de La Paz, Guillermo Mendoza, la verdad que no tiene una personalidad propia, no se sabe si es compadre, si es masista, si es cercano a Rocha, o si a Rocha le está haciendo su... Pero hay un elemento absolutamente constante en Mendoza. No sonríe nunca. ¿Qué hombre para...? Pero con esos números, ¿quién sonríe? No, bueno, pero conozco hace tantos años. Sevilla recién desde esta elección está empezando a sonreír también. Antes nunca sonreía. Desde que se ha casado. Exactamente. Nunca sonreía. Ambos son muy parcos. ¿Y tiene algo que ver la sonrisa con el voto? Pregunto. Dime algo, economista, sobre las encuestas. Bueno, yo lo que creo que todavía el error acá es la muestra, como ha dicho aquí Francesco, ¿no? O sea, es muy poco. 2 semanas aparentemente es poco, pero es bastante para poder hacer. Y el otro aspecto es, para la gobernación no se toma en cuenta el voto rural. Todo está en la ciudad, entonces hay que cambiar. No te olvides que La Paz y el Alto concentran el 80% del voto paceño. Ya no es la ciudad rural, ya no es el departamento rural que antes era. Se ha movido demasiado a las ciudades. Pero hay que ver dónde han hecho también las encuestas, ¿no? En qué lugares, es muy importante. Si hacen la encuesta en la Pérez Velasco, pero no van a las 10 localidades de campo, sí. 7 distritos del Alto, 21 distritos de La Paz. Esto es en proporción a la muestra que han tomado. A mí me llama la atención 7 distritos del Alto. Me parece poco para 384 encuestados. Sí, ahí lo la veo un poco débil, la encuesta en el Alto. No está bien. Pero la tendencia también es clara, se está manteniendo. A ver, yo tengo una encuesta que ha hecho, no han hecho tipos serios, le dan a Revilla 48, menos del 50%, y a Mendoza 37, muchísimo más de lo que le da cualquier encuesta. En el Alto le dan a 40 a Soledad Chapetón, que está más, ¿no? Lo que 48. 40, y 28 a la señora Huanca. ¿Y cuánto le dan a Elizabeth Reyes? Se vas a saber quién ha hecho la encuesta. 13%, aquí le dan 5, al otro le dan 3. Sí, a Reyes le dan 15. Ya, a Reyes le entonces dan 15. Adivina quién ha hecho la encuesta o quién ha encargado la encuesta. No se voy a ver en mí. A Patana, a Patsy le dan 26, a la señora Felipa 22 y a Reyes 15. ¿Ves? Sí, bueno, ¿sabe qué? No deja de hacer encuestas así, que sí, seguramente es preferible en algún momento... No hacerse eco. Ahora, si es lo que no yo tienes por lo entiendo menos es por qué técnica. puedes decir tú de las Exacto. encuestas y en el Beni el candidato no puede difundirlas. Eso, qué absurdo, qué ley más absurda. ¿Por qué se ha permitido aprobar esa ley de esa manera?
resulta que ahora podría ser inhabilitado el candidato por haber dicho... Pero no solamente el candidato. La sigla. Sí. Mira, También el MAS, ¿no? La ley También el electoral es una muestra más de los genios jurídicos del MAS que nos han llenado desde la Constitución y varias leyes de cosas absurdas. Y ahora estamos pagando las consecuencias de esa improvisación de estos juristas que están demostrando que no estaban a la altura de poder hacer leyes que fueran de largo alcance, que promovieran la democracia, por lo menos. No es la única ley, sabemos. Yo creo que aquí ambos, tanto UD como el MAS, deberían callarse, hacer la vista gorda y dejar pasar respecto a este artículo, porque podrían salir muy perjudicados, ¿no? Y en la primera oportunidad que tengan deberían hacer los han sobreseído. Hoy en el Beni se han declarado incompetentes. Sí, el cambio legal, no, digo que en la primera oportunidad que tengan deberían hacer el cambio. Al Ernesto Suárez, ¿no? Pero, a ver, han declarado incompetencia. No entiendo nada. Y si ellos son incompetentes, ¿quién es competente? Son incompetentes, por eso No, se han declarado. ¿De qué No es que incompetencia decimos estamos nosotros. Está bien, pero que la Nacional va a decidir sobre eso. Que también ¿Y es qué tal si la incompetente. próxima semana va a agarrar y decir, sí, no van a participar en elecciones, Justina no puede Sí, ese participar? es el riesgo. Va a tener que decir también que el MAS no puede participar. Es que el porque riesgo también- es que pueda decir, no puede UD, pero puede el MAS. Es probable. Que los bolivianos no tienen derecho a votar, pueden decir cualquier cosa. Yo creo la desinstitucionalización del órgano electoral ha llegado ya a extremo. Se necesita realmente un Sí, golpe yo he de escuchado a la timón. presidenta del órgano y decir que no se va a pronunciar por lo que dijo el presidente, no votar, que no considera Sí, cohecho electoral. Que la fiscalía tiene que pronunciarse, dijo, ¿no? Pero eso fue Mario, lo que si sacaron. están las reglas del juego así hechas, ¿por qué no se cumple? Debía cumplir. Pero ¿y según usted deberían inhabilitar también al MAS? Pero ellos no han sacado ninguna encuesta. Sí, claro, Jorge claro Silva, que han pero- hablado. Sí, sí, han hablado. Sí, el problema es Sí, el que problema es sí, hablar, comentar, sí. Bueno, pero así como lo han hecho públicamente. Públicamente. Sí, la denuncia es contra Jorge Silva. La coacción de decir no voy a trabajar si no votan por mí. Es tan evidente, no se necesita. A mí me ¿no? parece absolutamente antidemocrático ese artículo, sinceramente. Ahora, bien, hay que tener restricciones porque uno empieza a llenarse de encuestas, esta es una distinta a la que yo tengo, salieron otras, empiezan a hacer otras cosas y después nadie cree en las encuestas y el día de la elección es cualquier cosa. Esta es una empresa, pero no es un partido que ha hecho esto. Entonces, mientras las hagan empresas, ellos son responsables y se juega su prestigio, la verdad. Yo creo que está bien para guiarnos un poco en el análisis, pero no para tomarlas como una verdad absoluta, porque claro. sabemos que absolutamente son vulnerables, variables y que van a cambiar el día de mañana, ¿no? El tamaño de la muestra es muy importante y cómo se elige el método es importante. Entonces, el tamaño de la muestra, cuanto más se acerca al universo, desde luego es mucho más confiable, pero este chico Ahora, es demasiado algo que pequeño. me llama la atención es en la elección nacional, a estas alturas todo el mundo le daba un buen porcentaje de elección, prácticamente el que ganó, más del 60% al presidente Evo Morales, y la oposición hablaba de fraude ya de un aparato montado, etcétera. No he escuchado una sola voz que hable de fraude en este instante. Lo que pasa es que las cosas ahora están como muy repartidas de manera casi equitativa, pues en algunas partes gana el oficialismo, en otras partes gana la oposición, no es algo tan contundente como ha sido la elección nacional. En la Pero elección hasta nacional ahora- tenías Hasta clarísimo ahora, que iba a ganar el MAS. En el eje troncal hasta ahora, de acuerdo a los resultados, en el único lugar que la tiene seguro el MAS es en la gobernación de De Cochabamba. Cochabamba, exactamente. Iván Y entonces, Canelas, ¿tú qué esperas? ¿Que el MAS diga que va a haber de fraude? Potosí. No, pues, no puede, si el Tribunal Supremo Electoral está... en el eje troncal, en el eje me estoy troncal, refiriendo al sí. eje troncal. Ah, no, solo Aparentemente el MAS va a dejar... Y la todo alcaldía lo la demás, tiene así. en Puede ganar Cochabamba, la gobernación, en Santa pero no Cruz, la alcaldía. obviamente. En Santa Cruz creo que nadie le cambia a pesar de videos, Costas y pesar Percy. a Percy. A Percy y a Costas. ¿no es Solo el cierto? Tribunal Electoral puede cambiar los resultados. Sí, ha habido una Descalificando a último momento. Bueno, esperamos Bien, que no. permítame ir a un nuevo corte, vamos a hacer un pequeño paréntesis y luego los mensajes continuamos.
Bien, nos vamos a meter con la economía ahora. Mi buen amigo Julio Alvarado me manda una nota y dice: el gobierno de Evo Morales, ya se me fue, ha programado un déficit fiscal de 4,1 para la gestión 2015. La pregunta de un opinador es la siguiente: ¿por qué despilfarramos el dinero del pueblo boliviano? ¿Por qué tenemos que gastar más de lo que recibimos? ¿Por qué el gasto corriente se incrementó 6,5 veces del 2005 al 2015? El gasto corriente creció de 29.300 millones a 191.700 millones. Bueno, hay varios elementos que hacen esta cosa de la economía. La Cámara de Comercio se ha pronunciado en las últimas horas, haciendo una crítica feroz al tema del incremento de la masa salarial, el incremento al mínimo nacional. Son temas que la Cámara de Comercio está muy preocupada, sobre todo porque sobre ellos dice que carga prácticamente todo esto que ha llamado el presidente como parte de su política social. En lo internacional, seguimos dependiendo de lo internacional, y los profetas del fin inminente de Estados Unidos han debido verse preocupados en los últimos días, porque el euro ha terminado prácticamente a la par del dólar, es decir, el dólar se ha recuperado frente al euro. El precio del petróleo no sube, como decían algunos que esto era cuestión de 1 o 2 meses, no sube, se ha estancado en 50, una cosa así. ¿Cuál es el panorama que ves en la economía, José? Bueno, nosotros primero somos una economía que no estamos exportando bienes de consumo. Estamos en ese proceso de transformar los bienes primarios, ¿no? los insumos, materia prima, en productos con valor agregado. ¿Cuáles, por ejemplo? Tenemos la urea en el Chapare y la separación de líquidos en el Chaco, tenemos ahí, ¿no? O sea, eso nos va a dar a nosotros un ingreso por encima de lo que se espera. Eso no se está considerando para el 2016, van a ser los primeros, el primer retorno que vamos a tener, eso va a ser muy importante. Me pregunto si habrá mercado para la urea y el amoníaco. Ya está, para comenzar, Brasil quiere comprar todo, porque se necesita, son fertilizantes. Es una cosa muy importante, ¿no? Pensé que Brasil era autosuficiente en eso. No, Brasil es un mercado muy grande, ¿no? O sea, lo que nosotros le vendemos, por ejemplo, el gas, es una cosa tan chiquita que pues, su PIB es cerca de 1,5 trillón. Entonces, pagarnos lo que nos pagan nosotros es nada, porque necesita para el sur, desde luego, energéticos, y ahora necesita, desde luego, fertilizantes, porque su agricultura desgasta pues la tierra, ellos no hacen la rotación de la tierra y necesitan fertilizar con esto. Entonces eso va a ser muy importante, ¿no? Asciende que vamos a crecer al 5%, que sigue siendo interesante, no está mal. Para una economía que, desde luego, nosotros no tenemos el sector industrial, el sector secundario, pero hay que preguntarse acá, ¿no? El sector secundario, la creación, las condiciones las puede crear el Estado, pero es la empresa que tiene que agarrar la batuta y llevar adelante ese proceso de industrialización. ¿Qué hace la empresa privada para poder industrializar el país? La mayoría de los empresarios viven los insumos lo traen de afuera, ¿no? Entonces, o mercantilizan, ¿no? Compran barato afuera y venden caro aquí. Entonces, lo que tiene que hacer el sector de la empresa, como agente económico, es de una vez, en forma patriótica, hacer empresas en serio, ¿no? De tal manera de que puedan crear eso que se llama el sector secundario. Ahora, hablamos del déficit fiscal. Desde luego va a haber un déficit fiscal, pero eso no es censurable. Estados Unidos vive desde hace 30 años en déficit fiscal, la primera economía del mundo. Tiene su deuda interna y externa, es su Producto Interno Bruto del año. Entonces, todos los países tienen déficit, Japón, Alemania, todos tienen déficit fiscal. Ahora, desde luego, hay gente que tiene un criterio, desde luego, economistas, que quieren darle un tinte político. Fíjense, lo más importante que ha hecho este gobierno ha sido el ahorro. Tenemos en reservas internacionales netas 15.000 millones de dólares. Y eso es el ahorro interno. ¿Y para qué sirve eso? Justamente es una parte del saldo de la balanza de pagos que sirve para corregir
errores o omisiones creados por el propio sistema económico. Entonces, cuando hay un déficit se cubrirá con eso. Para el próximo año es otra gestión. Porque mucho hablamos de largo plazo. Keynes decía, ¿para qué vamos a hablar de largo plazo? Hay que hablar del corto plazo. A largo plazo estaremos todos muertos. Pero a ver, no, en el cortísimo plazo. En el primer semestre hemos recibido, en febrero, en el primer mes hemos recibido menos 150 millones de dólares. Cerca de 200, sí. En el largo plazo, en el mediano plazo, es decir, a fin de año, habremos recibido más o menos 2.000 millones menos. Está bien. Y está, bien. Está bien, estás de acuerdo. No, estoy de acuerdo contigo, pero desde luego, pero lo que hay que hacer es justamente analizar cómo se va a cubrir el déficit fiscal. Otros estados, incluyendo los Estados Unidos, lo que hacen es realizar la emisión fiduciaria. Eso no se va a realizar aquí porque nosotros tenemos reservas. Entonces hay que ver el próximo año qué va a pasar, ¿no? Esos recursos que van a entrar van a ser recursos frescos que van a permitir nuevamente saltar de un modelo que éramos extractivista a un modelo netamente productor con valor agregado, que es lo que queremos hacer, ¿no? Es la idea. Sí. Yo creo que, el que responde un poco a lo que decías de Julio Alvarado es este señor que sabe mucho de economía, a quien respeto además, es Juan Antonio Morales. Él dice que es verdad, se tiene que haber una inversión pública importante cuando hay una bajada de ingresos, sí, pero ojo, dice, no solamente tiene que haber inversión pública, esto tiene que venir acompañado también de iniciativas privadas. Y ahí a lo que quiero ir es a lo siguiente: ¿existen realmente condiciones favorables para que la iniciativa privada pueda desenvolverse en este país? Y además, esto me viene a la mente, de lo que estamos hablando un poco de elecciones. Yo reviso un poco los programas de las dos principales organizaciones políticas, y yo la verdad, en términos de lo que significa un municipio o una gobernación, yo no encuentro ninguna iniciativa formal así, y además estricta y contundente, que vaya a favorecer inversiones privadas. Por ejemplo, consolidar una área metropolitana, que tiene que ver con establecer cadenas productivas importantes y que además tiene que ver con generar incentivos para la inversión privada. Más allá de la ley de inversiones que se dice que se acabó de promulgar hace poco, ¿qué más podemos hacer en ese sentido? O sea, no es solamente la inversión pública, pero también son las condiciones ahí adentro. Me parece que Marcelo ha hecho la pregunta clave, ¿no? ¿Hay condiciones o no hay condiciones para la inversión? Resulta que el presidente, no es el presidente, es el ministro Arce, quien ha echado la culpa directamente al sector privado por haber rebajado la proyección de crecimiento. ¿Podría el ministro decir directamente, estamos rebajando la proyección de crecimiento de 5.9 a 5 porque ha bajado el precio del petróleo? Pero eso sería admitir que durante estos últimos años la buena gestión económica que se ha vendido había sido también producto de la buena coyuntura internacional y no precisamente de la genialidad de los operadores de la economía boliviana. Entonces, por eso yo creo que el ministro no está queriendo admitir que es por el tema del precio del petróleo y lanza la culpa al sector privado, diciendo, ustedes no están invirtiendo como deberían. Pero la pregunta que hace Marcelo me parece clave, decir, ¿hay o no hay condiciones? Cuando se aumenta el sueldo a los trabajadores de manera inconsulta, se aumenta, genial, o sea, todos queremos ganar menos, de hecho somos asalariados la mayoría, queremos ganar más, somos asalariados. Sin embargo, ¿acaso las empresas están pudiendo sostenerse con esos aumentos de sueldo, con el doble aguinaldo, con el tipo de cambio fijo? Es decir, es el punto, me parece que hay muchos elementos de la política económica que están contribuyendo a que esta situación sea de esta manera y no solamente echarle la culpa a un sector o al aumento del precio de Tienes toda la razón. Yo quisiera un poco enfatizar el tema de la paridad fija del dólar con el boliviano, que nos va a traer muchos problemas. Estaba bien cuando recibíamos muchísimos dólares, había dólares en abundancia, entonces, ¿para qué devaluar el boliviano respecto a eso? Aunque todos los países alrededor lo han hecho en el momento que el dólar ha empezado a reforzarse. Bolivia es el único país que ha mantenido el cambio fijo. Pero eso
va en contradicción a lo que pide el ministro. Pide que haya mayor producción, mayor exportación de bienes, pero por un lado hay un incremento de las cargas salariales, de las cargas sociales, y por el otro el cambio fijo hace que uno tenga mayores costos internos, pero recibe la misma cantidad de dólares, y este dólar no es más fuerte dentro del país, recibe la misma cantidad de bolivianos, y con esa cantidad de bolivianos no puede cubrir todos sus gastos. Entonces yo veo en lo pequeño una política contradictoria. El otro punto que quisiera tocar, quisiera tener el optimismo que tiene José sobre la exportación de la urea. Ojalá Brasil pueda comprarnos todo. Brasil primero debería comprarnos el gas a partir de 2019, cosa que, estando las cosas como están, ni siquiera podemos venderle porque no tenemos las reservas suficientes. Segundo, hay que ver a qué precio va a comprar, porque ubicar la fábrica de urea, y como economista sabes muy bien, lejos de la frontera donde quieres vender, ni siquiera cerca a la otra frontera a la cual quieres vender, que puede ser el Pacífico, te hace que los costos suban en un mercado muy competitivo. El mercado de los productos petroquímicos es muy competitivo, se juega sobre diferencias de centavos. Entonces, si esto significa poner el gas a precio cero en la fábrica, en la planta de urea, para poder venderlo a un precio razonable al Brasil, ¿qué hemos ganado? La industrialización es simplemente regalar el gas para tener un cliente que nos compre los productos que hemos Y el otro producido. elemento clave me parece que es el tema del aumento del gasto público, ¿no? El aparato estatal ha crecido de tal manera en los últimos años que yo creo que ese es un asunto que debería preocupar. Y simplemente una pequeña reflexión en el sentido de que he visto a un ministro Arce muy soberbio durante todos los años diciendo, estos pseudoanalistas que se creen que saben y que no saben, opinadores, agoreros, falsos, etcétera. Una soberbia de su parte que yo creo que es momento de mayor humildad para hacer una mejor gestión económica a partir de ahora. Y por otro lado también ahora he visto a muchos opositores frotarse las manos y decir, ahora sí quiero verlos. A mí me parece que el país es más importante que la política en economía. ¿No? A nadie le puede, por política, desear que nos vaya mal. Pero eso está pasando, ¿no? Pero Mario, hay una cosa muy importante, ¿no? Respecto a lo que hablaba. Tengo un minutito. A la inversión. Si la inversión es muy importante por parte de la empresa. Si la empresa no tiene las condiciones, tiene que captar el ahorro externo para realizar la inversión. Pero fíjate cómo funciona la bolsa de valores acá. Es un banco de segundo piso que presta dinero y da mejores tasas. En realidad no funciona como verdadera bolsa de valores para captar, poner en una vitrina las condiciones de recursos naturales que tenemos nosotros para que los inversores extranjeros puedan realizar pues actividades en la industria. Entonces, eso más, ¿quién puede hacer? A ver, tiene que tener la iniciativa privada, y la iniciativa privada no está aprovechando este momento. Eso es muy importante. José, no sabes cómo te agradezco. Gracias, Has venido a muchas podcast. gracias. Espero que no sea la última. Francesco, Marcelo, Neri, gracias por habernos seguido. La gente que no pudo habernos seguido hoy, ya saben, pueden hacerlo a través de YouTube, a través del Observatorio de Medios, largo es el nombre, de Opinión Pública y Medios, siempre me olvido eso. Se viene nada menos que Jorge González, Sergio Reyes y Marco Tarifa. Se viene el equipo deportivo, con malas noticias creo para el Tigre. Con nosotros hasta el domingo.